Guía del PMBOK. Es una norma reconocida en la profesión de dirección de proyectos. Por norma se hace referencia a un documento formal que describe normas, métodos, procesos y prácticas establecidas. Al igual que en otras profesiones como la abogacía, la medicina y las ciencias económicas, el conocimiento contenido en esta norma evolucionó a partir de las buenas prácticas reconocidas por profesionales dedicados a la dirección de proyectos que contribuyeron a su desarrollo. Propósito de la guía del PMBOK. La creciente aceptación de la dirección de proyectos indica que la aplicación de conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y técnicas adecuadas pueden tener un impacto considerable en el éxito de un proyecto. La guía del PMBOK identifica este conjunto de fundamentos de la dirección de proyectos generalmente reconocido como buenas prácticas. Generalmente reconocido significa que los conocimientos y prácticas descritos se aplican a la mayoría de los proyectos, la mayor parte de tiempo, y que existe consenso sobre su valor y utilidad. Buenas prácticas significa que se está de acuerdo en general en que la aplicación de estas habilidades, herramientas y técnicas pueden aumentar las posibilidades de éxito de una amplia variedad de proyectos. Buenas prácticas no significa que el conocimiento descrito deba aplicarse siempre de la misma manera que en todos los proyectos. La organización o el equipo de dirección de proyectos son responsables de establecer lo que es apropiado para un proyecto determinado. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es un refuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto. Cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no se pueden ser cumplidos. Cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. Temporal no necesariamente significa de corta duración. En general, esta cualidad no se aplica al producto, servicio o resultado creado por el proyecto. La mayor parte de los proyectos se emprenden para crear un resultado duradero. ¿Qué es la dirección de proyectos? La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e integración adecuada de los 47 procesos de la dirección de proyectos, agrupados lógicamente que conforman 5 grupos de procesos. Los 5 grupos de procesos son iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control, y por último cierre. Dirigir un proyecto por lo general implica identificar requisitos, establecer objetivos claros y posibles de realizar, abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los integrantes según se planifica y efectúe el proyecto, equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que se relacionan. Las restricciones del proyecto. Está la triple restricción que es alcance, tiempo y coste, pero se amplía con alcance, calidad, tiempo, recursos, riesgos, costo, satisfacción del cliente. La relación entre los factores es tal que si alguno de ellos cambia es probable que al menos otro se vea afectado. Por ejemplo, un adelanto en el cronograma a menudo implica aumentar el presupuesto a fin de añadir recursos adicionales para completar la misma cantidad de trabajo en menos tiempo. Si no es posible aumentar el presupuesto, puede reducir el alcance o la calidad para entregar un producto en menos tiempo por el mismo presupuesto. Los interesados en el proyecto pueden tener opiniones diferentes sobre cuáles son los factores más importantes. Lo crea en un desafío aún mayor. Cambiar los recursos del proyecto puede generar riesgos adicionales. El equipo del proyecto debe ser capaz de evaluar la situación y equilibrar las demandas a fin de entregar un proyecto exitoso. Elaboración gradual. Dada la posibilidad de sufrir cambios, el plan para la dirección de proyecto es un iterativo y su elaboración es gradual a lo largo del ciclo de vida del proyecto. La elaboración gradual implica mejorar y detallar constantemente el plan, a medida que se cuenta con información más detallada y específica y con estimados más precisos. La elaboración gradual permite a un equipo de dirección del proyecto dirigir el proyecto con un mayor nivel de detalle a medida que éste avanza. Rol del director del proyecto. El director del proyecto es una persona asignada por la organización ejecutante para ejecutar los objetivos del proyecto o alcanzar los objetivos del proyecto. El rol del director del proyecto es diferente al de un gerente funcional o de un gerente de operaciones. Por lo general, el gerente funcional se dedica a la supervisión
gerencial de un área técnica o administrativa, mientras que los gerentes de operaciones son responsables de la faceta del negocio básico. Características del director de proyectos. La dirección de proyectos efectiva requiere que el director de proyectos cuente con las siguientes características. Número 1. Conocimiento. Se refiere a lo que el director de proyectos sabe sobre la dirección de proyectos. Número 2. Desempeño. Se refiere a lo que el director de proyectos puede hacer o lograr si aplica los conocimientos de dirección de proyectos. Número 3. Personal. Se refiere a la manera en que el director de proyectos se comporta cuando ejecuta el proyecto o actividades relacionadas. La capacidad personal abarca actitudes, características básicas de la personalidad, liderazgo. Oficina de director de proyectos. Una oficina de director de proyectos es un cuerpo o entidad dentro de una organización que tiene varias responsabilidades asignadas con relación a la dirección centralizada y coordinada de aquellos proyectos que se encuentran bajo su jurisdicción. Las responsabilidades de la oficina de gestión de proyectos pueden abarcar desde proveer funciones de apoyo para la dirección de proyectos hasta la responsabilidad de dirigir proyectos directamente. Funciones de la oficina de dirección de proyectos. Gestionar recursos compartidos con todos los proyectos dirigidos por la oficina de dirección de proyectos. Identificar y desarrollar una metodología, mejores prácticas y normas para la dirección de proyectos. Construir, orientar, capacitar y supervisar. Vigilar el cumplimiento de las políticas de normas, procedimientos y plantillas de dirección de proyectos mediante auditivas del proyecto. Desarrollar y gestionar políticas, procedimientos, plantillas y otra documentación compartida de proyecto. Coordinar la comunicación entre proyectos. Los directores del proyecto y las oficinas de gestión de proyecto persiguen objetivos diferentes y por lo tanto responden a necesidades diferentes. Sin embargo, todos estos esfuerzos deben ser alineados con las necesidades estratégicas de la organización. Diferencia entre el rol de los directores del proyecto y la oficina de dirección de proyectos. El director del proyecto se enfrenta a los objetivos específicos del proyecto, mientras que las oficinas gestionan cambios importantes relativos al alcance del programa que pueden considerarse oportunidades potenciales de alcanzar el mejor objetivo de negocio. El director del proyecto controla los recursos asignados al proyecto a fin de cumplir con los objetivos. Por su parte, la oficina de dirección de proyectos optimiza el recurso de la organización que son compartidos entre todos los proyectos. El director del proyecto gestiona las restricciones, alcance, cronograma, costo y calidad, y entre otras, de los proyectos individuales, mientras que la oficina de dirección de proyectos gestiona las metodologías, normas, oportunidades, riesgo, globales e interdependenciales entre proyectos a nivel empresarial. Estructura. Según la estructura de la organización, el director del proyecto puede estar bajo la supervisión de un gerente funcional. En otros casos, el director del proyecto puede formar parte de un grupo de varios directores del proyecto que rinden cuentas a un director del programa o director del portafolio, que en última instancia es el responsable de los proyectos de toda la empresa. En este tipo de estructura, el director del proyecto trabaja estrechamente con el director del programa o del portafolio para cumplir con los objetivos del proyecto y asegurar que el plan del proyecto esté alineado con el plan global del programa. Factores ambientales de la empresa. Los factores ambientales de la empresa se refieren a elementos tangibles e intangibles, tanto como internos como externos, que rodean el éxito de un proyecto e influyen en él. Los factores pueden provenir de cualquiera de las empresas implicadas en el proyecto. Los factores ambientales de la empresa pueden aumentar o restringir las opciones de dirección de proyectos, pueden influir de manera positiva o negativa en el resultado. Entre los factores ambientales de la empresa se incluyen: 1. Procesos, estructura, cultura de la organización. 2. Normas de la industria o gubernamentales. 3. Infraestructura. 4. Recursos humanos existentes. 5. Administración del personal. 6. Sistemas de autorización de trabajos de la compañía. 7. Condiciones del mercado. 8. Tolerancia al riesgo por parte de los interesados. 9. Clima político. 10. Canales de comunicación establecidos en la organización. 11. Bases de datos comerciales. 12. Sistemas de información para la dirección de proyectos. Ciclo de vida del proyecto y organización. El ciclo de vida del proyecto. El ciclo de vida del proyecto es un conjunto de fases del mismo, generalmente secuenciales y en ocasiones superpuestas, cuyo nombre y número determinan por las necesidades de gestión y control de organización o organizaciones que participan en el proyecto, la naturaleza propia del proyecto y su área de aplicación. Un ciclo de vida puede documentarse con ayuda de una metodología. El ciclo de vida del proyecto puede ser determinado o conformado
por los aspectos únicos de la organización, de la industria o de la tecnología empleada. Mientras que cada proyecto tiene un inicio y un final definidos, los entregables específicos y las actividades que se llevan a cabo entre estos varían ampliamente de acuerdo al proyecto. El ciclo de vida proporciona el marco de referencia básico para elegir el proyecto, independientemente del trabajo específico involucrado. Características del ciclo de vida del proyecto. Los proyectos varían en tamaño y complejidad. Todos los proyectos, sin importar cuán pequeños o grandes sean, o cuán sencillos o complejos sean, pueden configurarse dentro de la siguiente estructura del ciclo de vida. Inicio. 1. Inicio. 2. Organización y preparación. 3. Ejecución del trabajo. 4. Cierre. Niveles típicos de costos y adopción de personal durante el ciclo de vida del proyecto. Características. Los niveles de costo y dotación del personal son bajos al inicio del proyecto, alcanzan su punto máximo según se desarrolla el trabajo y caen rápidamente en cuanto al proyecto se acerca al cierre. Las influencias de los interesados, al igual que los riesgos y las incertidumbres, son mayores al inicio del proyecto. Estos factores disminuyen durante la vida del proyecto. La capacidad de influir en las características finales del producto del proyecto sin afectar significativamente el costo. Es más, al inicio del proyecto se va disminuyendo a medida que el proyecto avanza hacia su conclusión. Interesados. Los interesados son personas u organizaciones que participan activamente en el proyecto, cuyos intereses pueden verse afectados positiva o negativamente por la ejecución o terminación del proyecto. Los interesados también pueden ejercer influencia sobre el proyecto, los entregables y los miembros del equipo. El equipo de dirección del proyecto debe identificar tanto los interesados internos como externos, como objeto de determinar los requisitos del proyecto y las expectativas de todas las partes involucradas. Más aún, el director del proyecto debe gestionar la influencia de los diversos interesados como relación de los requisitos del proyecto para asegurar un resultado exitoso. Influencia de la organización en la dirección de proyectos. La cultura, el estilo y estructura de la organización influyen en la forma en que los proyectos son ejecutados. El grado de madurez de la dirección de proyectos de la organización, así como sus sistemas de dirección de proyectos, también puede influenciar el proyecto. Cultura y estilos de la organización. Culturas y estilos pueden tener una fuerte influencia en la capacidad del proyecto de alcanzar sus objetivos. Las culturas y estilos se conocen habitualmente como normas culturales. Las normas incluyen conocimiento común en el enfoque a abordar la realización del trabajo, que medios se consideran aceptables para este fin y quien puede influenciar a felicitarlo. Muchas organizaciones han desarrollado culturas únicas que manifiestan en diferentes maneras, entre las que se incluyen 1. Visiones, valores, normas, creencias y expectativas compartidas. 2. Políticas, métodos y procedimientos. 3. Percepción de las relaciones de autoridad. 4. Ética laboral y horario de trabajo. Estructura de la organización. La organización funcional clásica es una jerarquía donde cada empleado tiene un superior claramente definido. En el nivel superior, los miembros del personal están agrupados por especialidades tales como producto, comercialización, ingeniería y contabilidad. A su vez, las especialidades pueden subdividirse en organizaciones funcionales como las ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica. Cada departamento de una organización funcional realiza el trabajo del proyecto de forma independiente de los demás departamentos. Organización matricial débil. Las matrices débiles mantienen muchas de las características de una organización funcional y el rol del director del proyecto es más bien el de coordinador o expedidor que el de un verdadero director de proyecto. Organización matricial equilibrada y matricial fuerte. Las matriciales fuertes tienen muchas de las características de la organización orientada a proyectos. Pueden tener directores del proyecto dedicados a tiempo completo y una autoridad considerable, y personal administrativo dedicado a tiempo completo. Si bien la organización matricial equilibrada reconoce la necesidad de contar con un director del proyecto, no le confiere autoridad plena sobre el proyecto ni su financiamiento. Organización orientada a proyectos. Una organización orientada a proyectos, los miembros del equipo están a menudo colocados en el mismo lugar. La mayor parte de los recursos de la organización participa en el trabajo de los proyectos y el director del proyecto tiene mucha más independencia y autoridad. Las organizaciones orientadas a proyectos suelen contar con unidades organizacionales denominados departamentos, pero estos grupos dependen directamente del director del proyecto o bien prestan sus servicios a varios proyectos. Organización combinada. Muchas organizaciones presentan todas estas estructuras a diferentes niveles, como se muestra en el gráfico de organización combinada. Por ejemplo, una organización fundamentalmente funcional puede crear un equipo de proyecto especial para
gestionar un proyecto crítico. Dicho proyecto puede tener muchas de las características de un equipo de proyectos de una organización orientada a proyectos. El equipo puede incluir personal dedicado de tiempo completo procedente de diferentes departamentos funcionales, desarrollar su propio conjunto de procedimientos operativos y funcionar de la manera estructurada estándar formalizada del reporte. Procesos de la dirección de proyectos para un proyecto. Definición de proceso. Un proceso es un conjunto de acciones y actividades interrelacionadas realizadas para obtener un producto, resultado o servicio definido. Cada proceso se caracteriza por sus entradas, por las herramientas y técnicas que pueden aplicarse, por las salidas que se obtienen. Para que un proyecto tenga éxito, el equipo debe proveer lo siguiente: seleccionar los procesos adecuados requeridos para alcanzar los objetivos del proyecto. 2. Utilizar un enfoque definido que puede adoptar para cumplir los requisitos. 3. Cumplir con los requisitos a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los interesados. 4. Equilibrar las demandas contrapuestas relativas al alcance, tiempo, costo, calidad, recursos y riesgo para producir el producto, servicio o resultado específico. Tipos de procesos. Los procesos del proyecto son ejecutados por el equipo del proyecto y generalmente se enmarcan en una de las siguientes dos categorías principales. 1. Los procesos de dirección de proyectos pueden asegurar el proyecto avance de manera eficaz durante toda su existencia. Estos procesos incluyen las herramientas y técnicas involucradas en la aplicación de habilidades y capacidades que se describen en las áreas de conocimiento. Los procesos orientados al producto especifican y crean el producto del proyecto. Estos procesos normalmente son definidos por el ciclo de vida del proyecto y varían según el área de aplicación. Los procesos de dirección de proyectos se agrupan en 5 categorías conocidas como grupos de procesos de dirección de proyectos o grupos de procesos. Los grupos de procesos de iniciación son aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o una nueva fase del proyecto ya existente, mediante la obtención de la autorización para comenzar dicho proyecto o fase. Grupo del proceso de planificación. Aquellos procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción necesario para alcanzar los objetivos para cuyos logros se emprendió el proyecto. Los procesos de dirección de proyectos. 1. Grupo de procesos de ejecución. Aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan de dirección de proyectos a fin de cumplir con las especificaciones del mismo. 2. Grupo del proceso de seguimiento y control. Son aquellos procesos requeridos para dar seguimiento, analizar, regular el proceso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes. 3. Grupo del proceso de cierre. Son aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de proceso a fin de cerrar formalmente el proyecto o fase del mismo. Los procesos de dirección de proyectos. Los grupos de procesos de dirección de proyectos se vinculan entre sí a través de los resultados que producen. Los grupos de procesos rara vez son eventos diferenciados o únicos, son actividades superpuestas que tienen un lugar a lo largo de todo el proyecto. La salida de un proceso normalmente se convierte en una entrada para otro proceso y es entregable de proyecto. Los grupos de procesos interactúan en una fase o proyectos. No olvidar. Lo anterior no significa que conocimientos, habilidades y procesos descritos deban aplicarse siempre de la misma manera en todos los proyectos. Para un proyecto determinado, el director del proyecto, en colaboración con el equipo del proyecto, siempre tiene la responsabilidad de determinar cuáles son los procesos apropiados, así como el grado de rigor adecuados para cada proceso.